Estamos dándole la bienvenida aquí a la doctora Nancy Virginia Sandoval Páez. Ella es la actual presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, AGI, y de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología, ASENCAI, y representante de la AGI ante el Consejo Nacional de Prácticas de Inmunización, CONAPI. Ella es infectóloga del Comité de Seguridad de Paciente y jefa del servicio del Departamento de Medicina Interna del Hospital Roosevelt, y para mí es un placer tenerla hoy aquí a la doctora Nancy, que nos va a estar compartiendo preguntas que hemos estado recibiendo todo el fin de semana sobre COVID. Así que voy a pedirles de todas formas que se pongan en mute por cualquier cosa. Y vamos a primero, antes de empezar, voy a compartir que estamos en vivo en nuestras redes sociales por si quieren recibir y mandar mensajes. Así de esta forma podemos estar mejor comunicados y en sintonía. Así que, doctora Nancy, si a usted le gustaría presentarse. Pues buenas tardes, para mí es un gran gusto, sobre todo estar aquí con ustedes esta tarde. Es una iniciativa que nace de las redes sociales. Jimena se coordina con varios tuiteros y Alma colabora para poder tener esta tarde, esta actividad. Agradezco mucho esa logística que la verdad que ha estado muy bonita y gracias por sus preguntas. Vamos a intentar en los próximos minutos poder responder o aclarar sus dudas, sus inquietudes y gracias por estar acá. Muchas gracias. Y como pueden ver, ya estamos ahorita en vivo y en directo en diferentes redes sociales. Así que vamos a empezar con las primeras preguntas que llegaron a nosotros por medio del Google Forms. Y las primeras preguntas que entran son entre las diferencias de dosis, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la primera dosis de la vacuna Moderna y la segunda dosis de la vacuna Moderna? ¿Cuál es la diferencia y por qué se tienen que poner una y después una segunda dosis? Bien, primero quisiera decir que la vacuna Moderna es una vacuna que su dosis estándar está dividida en 2 dosis de 0.5 ml. No se puede mezclar con un diluyente y por eso esa vacuna se coloca la primera al día 1 y la siguiente a las próximas 4 semanas. Es el intervalo de tiempo recomendado. Muchas gracias. Y dentro de estas preguntas también empiezan a surgir si tienen que ser el mismo tipo de vacuna que se coloca en la segunda dosis, si se pueden mezclar vacunas, es decir, primera dosis con una marca y una segunda, si son compatibles o no, ¿verdad? ¿Cuáles son estas diferencias entre dosis y entre marcas de vacunas? Bien, lo que yo quisiera comentarle a las personas que nos están escuchando es que las vacunas de COVID-19, tenemos más de 20 vacunas hasta el día de hoy que se encuentran ya con aprobación en al menos un país para comenzar a inmunizar a su población. Y hay decenas de vacunas que ya se están desarrollando. Se han colocado cerca de 4.000 millones de dosis de vacunas contra COVID y muchos de los datos que vamos teniendo de las vacunas es conforme los resultados de estas vacunas vamos teniendo. En el tema de la vacunación heteróloga, que es así como se llama, y me están preguntando acá, ¿verdad? Es esto que así le llamamos vacunación heteróloga. Algunas veces las personas preguntan intercambio de vacunas, combinación de dosis o vacuna mixta, ¿verdad? Lo que sabemos actualmente es que preferentemente se debe colocar el mismo producto para las vacunas contra COVID-19, en el caso de las que tienen 2 dosis, conservando el intervalo de la administración que se recomienda. Las recomendaciones de los fabricantes, de la Organización Mundial de la Salud, de las agencias reguladoras, tanto de la EMA y de la FDA, recomienda que se complete un esquema de vacunación con la misma vacuna con que se inició la inmunización. Bien dice Jimena, hay un interés creciente en saber sobre la vacunación heteróloga contra COVID-19, sobre todo porque la situación de suministros en los países es limitado y la mayoría de países administra más de una vacuna y a veces se agota, ¿verdad? O en el inventario y entonces hay individuos que
puede quedar con un esquema incompleto. Entonces, evaluando sus beneficios que podrían haber o mezclar vacunas, algunos países como España, Alemania, Reino Unido, han realizado estudios para ver esa eficacia y la seguridad de la vacunación heteróloga. En este caso, lo que sabemos a la fecha es que hay datos preliminares para las vacunas de vector no replicante como AstraZeneca en la primera dosis y de ARN mensajero como lo es la segunda dosis de Pfizer, ¿verdad? Hay una publicación con de datos preliminares, 3 ensayos en preprint o preimpresión que le llamamos, pendiente de revisión por pares para emitir recomendación. Y ahí se ha demostrado un adecuado perfil de seguridad y datos de seguridad y de eficacia. Hay múltiples ensayos clínicos que están evaluando si hay inconvenientes en hacerlo. Oxford, por ejemplo, está probando combinaciones de AstraZeneca con Pfizer y Moderna y Novavax, el estudio COMCO. Algunos ensayos, por ejemplo, en Alemania, ¿verdad? Que hay por lo menos 3 ensayos de poblaciones buscando esto. Y hay 3 ensayos en Rusia, evaluando Sputnik V con AstraZeneca, Rusia, Bielorrusia y Azerbaiyán. Pero hasta el momento no tenemos datos que sustenten una recomendación para mezclarla. De esta cuenta, lo que les puedo decir es que si bien es cierto que los ensayos en esa línea de investigación nos parecen alentadores, quiero recordar que estos son ensayos en los cuales hay 400 pacientes, 300 y un poco más en los de Alemania, y las vacunas cuando han sido aprobadas, por ejemplo, en ensayos de fase 3, tienen ensayos de 20,000, 30,000 y 40,000 personas, más los millones que se están vacunando ya en fase 4 actualmente. Así es que la recomendación actual es preferentemente mismo esquema. Y todas estas preguntas surgen porque nos llegaron un montón de dudas sobre qué pasa si ya no vienen más vacunas a Guatemala, ¿verdad? Con un poco el desorden y la incertidumbre que no se sabe si vienen las segundas dosis y si sí vienen y qué hago si ya me vacuné la primera. Entonces, dentro de estas preguntas, de las primeras que surgen es, ¿una dosis ya es eficaz? ¿Verdad? Y si no consigo la segunda dosis de cualquiera de estas, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para iniciar otro esquema? Y si puedo optar más bien, si no me logro vacunar, ¿verdad? ¿Qué me recomiendan? ¿Qué hago? Sí, mire, comprendo esta incertidumbre, Jimena, porque es un sentimiento muy generalizado. La comunicación o el traslado de la información se ha visto muy limitado, sobre todo porque hay que tener en cuenta que las vacunas a Guatemala para vacunación masiva han tardado en llegar de forma grande, en lotes grandes, ¿sí? Entonces, hasta un inicio era un poquito a cuentagotas. De hecho, nuestro grupo nos vacunamos por una dosis de 5,000 dosis de Moderna que ingresaron el 25 de febrero, ¿verdad? Entonces, entiendo la población que tenga esta inquietud. Quiero decirles de que en el inventario del Ministerio de Salud ya lo han mostrado, ¿verdad? Que se encuentran esas primeras 60,000 dosis de Sputnik que se comenzarán a colocar a las personas que estén completando ya su tiempo o su intervalo, y el Ministerio de Salud ha dicho que va a empezar a colocarlas la primera semana de agosto. Alguien dirá, no, pero es que a mí no me toca la primera semana de agosto y a mí se me van a acabar si son esas 60,000 dosis. En ese sentido, estamos esperando el cronograma que el Ministerio de Salud indicó, que en esta semana se va a decir cuándo ingresan la siguiente segundo componente. Para informarle a la población, no hay datos de seguridad y eficacia en este momento para combinar Sputnik con ninguna otra. Cuando las personas me dicen, es que yo puedo viajar a tal sitio y puedo pagarla y me puedo colocar, no es una recomendación que un médico que esté informado pueda hacer, porque yo no puedo decirle, haga esto, es contraproducente, porque no hay datos que nos digan que es seguro. En ese sentido, posponerla es lo que recomiendan, inclusive que no sea más allá del intervalo de 3 meses, pero en el caso de AstraZeneca, quiero decirles que hay datos que incluso hasta 6 semanas ese retraso
digamos, de las 8 a 12 semanas de las que se habla, todavía esos 42 días más se podría posponer y se encuentra una efectividad de esa primera dosis. Definitivamente no es el plan posponerlo, el plan es colocarlo en el intervalo que es el adecuado. Y para la gente que tiene duda en el sentido de que qué pasa si no, digamos, si solo me quedo con una dosis. Esa primera dosis, la primera dosis se coloca en el brazo y lo que está haciendo es una respuesta inmune. Entonces, la primera dosis que está colocando una respuesta inmune está organizando un recuerdo para cuando usted esté frente a la COVID, no se enferme de gravedad y no se muera. Argentina ha dado datos de sus más de 400,000 personas vacunadas con AstraZeneca y Sputnik y ha dicho que se acerca al 80% de protección con una primera dosis. Por eso Argentina, con base a esa ciencia, dijo, yo voy a probar a colocar más dosis de primera dosis y luego pongo la segunda. Esto nos habla de una seguridad en que la primera dosis puede alcanzar una buena efectividad. Y aquí me lo preguntan en Instagram, si va bien para las vacunas para la Delta, les digo que sí, que son buenas las que tenemos ahora. Pero, Jimena, en ese sentido no es el objetivo, porque si yo no coloco un refuerzo, las variantes como Delta, hay ensayos que han salido ya publicados donde el esquema para protegernos contra Delta, aparte de las medidas preventivas de la mascarilla, el distanciamiento, lugares ventilados, el buscar lugares ventilados y la higiene de manos, la vacuna protege cuando se completa el esquema de vacunación. Entonces, no debemos aspirar a una dosis para la gran mayoría, porque con ello nos estamos quedando un poco atrás. Necesitamos que la mayoría tenga ese esquema completo para que la variante Delta no se instaure. Estados Unidos tiene una gran cantidad ya, se está volviendo predominante. En breve, en un par de semanas, será ya probablemente la del 100%. Guatemala solo falta que el Laboratorio Nacional nos lo confirme, pero seguramente por los datos que tenemos clínicos, creemos que sí circula la variante Delta. Muchas gracias, doctora. Y hablando de refuerzos, ¿verdad? Una de las primeras preguntas que hacen es Johnson y Johnson. Como es una primera dosis, todos están buscando y han escuchado que necesita refuerzos. Y entonces empiezan a preguntar, ¿verdad? Si ya tengo Johnson y Johnson, ¿cuál otra me puedo poner? ¿Verdad? Si necesita este refuerzo, si esta solo me dura 6 meses, 8 meses, y si verdaderamente voy a necesitar otra de estas Johnson y Johnson. Esta es una pregunta que nos la hace muchísimo. Y yo quiero aquí acotar algo, Jimena. La vacunación, tenemos que comprender cuál es el objetivo de la vacunación. Centrados en ello, el objetivo de la vacunación es minimizar el riesgo de enfermar de gravedad, que no nos enfermemos graves, que no paremos en el hospital con una ventilación o no invasiva o invasiva, que no nos necesiten hospitalizar, que no muramos, que no haya muerte por COVID. Y en ello, todas las vacunas que tenemos hasta hoy son sumamente buenas para ello. Las vacunas han tenido ensayos clínicos de los cuales salen las recomendaciones de los esquemas. Entonces, no se trata de un cóctel, no es algo como que uno pueda decir, es que yo voy a probar porque yo soy cool o yo tengo el dinero para viajar y ponérmela, yo quiero probar, o porque a mí hay gente que me dice, doctora, pero ¿qué malo me puede pasar? Es que ese es el punto. No le puedo asegurar, no le puedo decir con la ciencia que es seguro. Entonces, ahí sí yo voy muy apegada al argumento. Si no tenemos evidencia de seguridad y de eficacia, ¿cuál es la razón de colocarse un refuerzo? Si la vacuna de Johnson es una buena vacuna, es una vacuna que tiene una protección muy buena para las formas graves de COVID, es una vacuna segura, es una vacuna eficaz. Hasta el día de hoy no hay establecida la necesidad de colocar una segunda dosis en el caso de Johnson Johnson, ni en el colocar una dosis de refuerzo de COVID. No se recomienda en este momento dosis adicionales y se considera que un paciente está completamente vacunado 2 semanas después de tener un esquema completo de 2 dosis, de 2 dosis,
o más de 2 semanas después de la vacuna de Janssen. Entonces, en ese sentido, yo quiero expresarle a la población mi preocupación ante aparecimientos de eventos que no vamos a poder asegurarle a las personas si empiezan a inventarse sus propios esquemas. Esto es como una medicación, automedicación, no lo haga. No es seguro automedicarse, no lo haga, no es seguro. No lo sabemos qué efectos pueden pasar. Esperemos la evidencia y esperemos datos de la seguridad, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Luego vienen una serie de preguntas sobre vacunación y lactancia. Nos preguntan muchísimo si al vacunarse una mujer que está lactando, si le extiende los beneficios de la vacuna a sus niños o si más bien esto les provoca un inconveniente a los niños también o a su misma lactancia. Bien, esto hubo alguien que preguntó ya de la madre de los gemelos de 2 años, ¿verdad? Incluso dando de mamar, que vimos las preguntas. Quiero decirle a estas personas que tienen la duda en el caso de la lactancia, los ensayos clínicos de las vacunas de COVID-19 que se autorizaron actualmente para emergencia en los Estados Unidos no incluyen a embarazadas en periodos de lactancia, porque las vacunas en las lactantes, hasta el momento lo que tenemos son datos de las mujeres embarazadas y lactantes que eran elegibles a la vacunación, al ensayo del momento, y que ellas aceptaron y registraron sus resultados en aplicaciones como, por ejemplo, ustedes pudieron ver BeSafe, hay otra que ahora no se me viene el nombre, pero que está ahí la siguiente. Y, por ejemplo, hubo casi 3.500 mujeres embarazadas que subieron estos datos. En ese sentido, la seguridad de las vacunas contra COVID en personas lactantes se ha encontrado, sobre todo efectos de la vacunación en bebés alimentados en la leche materna. No podemos establecerlo con claridad, pero sí tenemos datos publicados, por decirlo así, de, por ejemplo, algunos resultados en donde las madres que dieron a luz a recién nacidos y algunos lactantes menores, donde sí se encontraban anticuerpos que les habían pasado de la lactancia o del embarazo. Lo que no se sabe con claridad es cuánto tiempo más y esa protección, porque recuérdese que en niños pequeños todavía la vacuna no está autorizada. Pero al menos en Estados Unidos, en la página del CDC, se recomienda las 3 que colocan en Estados Unidos, Janssen, las de ARN como Pfizer o Moderna, está recomendada en el periodo de lactancia. Y en el caso de AstraZeneca, en el Reino Unido, junto con Moderna y Pfizer, tiene datos de un perfil de seguridad en una serie pequeña de 53 mujeres en el Reino Unido, pero que puede darnos luces de qué es lo que pasa. Aprovecho para jalar al embarazo aquí, Jimena, porque también nos lo preguntan mucho. Cuando me dicen, doctora, ¿me recomienda vacunarme? Estoy embarazada. Aquí tenemos que analizar. La decisión de la vacunación de la embarazada es personal, ¿sí? La vacunación en embarazada debería de ser prioridad. Yo estoy en un chat, si me están oyendo aquí, el chat es un chat en donde hay perinatólogas, muchos saludos, hay neonatólogas, hay pediatras que hacen muchísimo neonatología, y todas en ese chat están constantemente lanzando alertas y artículos y diciendo, pero ¿por qué el grupo de las embarazadas, si sabemos que se puede complicar, sabemos que puede haber parto prematuro o adelanto en el parto, ¿verdad? Que es el pretérmino, si sabemos que las mujeres les va a dar de gravedad, ¿por qué no las incluyen en el grupo de riesgo? Y yo me uno a ese clamor, porque nosotros como infectólogos pensamos y analizamos los datos y vemos esto. Entonces, en ese sentido, de momento, solo sabemos que las mujeres embarazadas que están en riesgo epidemiológico, Jimena, esto quiere decir, si usted es embarazada atendiendo pacientes o atendiendo personas, si usted es embarazada de diabetes, hipertensa y tiene alguna enfermedad debilitante del sistema inmune, usted está en riesgo. Entonces, las vacunas tienen un perfil de seguridad que, en mi opinión, debe ir y vacunarse. La vacuna de ARN como Moderna, que la tenemos ahora en el país, es una vacuna que tiene un perfil de seguridad muy bueno. Entonces, embarazadas, ir al centro de salud, ir al puesto de vacunación, firmar esa nota que les van a pedir,
y nosotros como clínicos seguimos sin quitar ese dedo sobre el renglón porque pensamos que es urgente que se incorporen las mujeres al plan de vacunación, las embarazadas, ¿verdad? Eso es lo que le puedo decir a las mujeres embarazadas. Incluyendo y agregando el tema de las embarazadas, algunas preguntan, entonces, bueno, me voy a vacunar. ¿Cuándo me puedo vacunar? ¿En qué estado gestal? ¿A los 3 meses? ¿A las cuántas semanas? ¿Verdad? ¿En qué momento? Y que además de la Moderna me puedo poner Sputnik o me puedo poner otra o es más riesgo. Y además preguntan si ellas pueden vacunarse en Guatemala actualmente y de qué forma lo pueden hacer. Sí, esta es una excelente pregunta y debo ser muy honesta en decirlo. Sputnik no tiene datos de los datos de embarazo. Y hoy, justo antes de empezar foro, porque yo le llamo foro, ¿verdad? Lo volví a buscar porque quería tener ese dato exacto, a ver si había cambiado algo de entre ayer y hoy, y no hay datos de embarazo de la de Sputnik. Astra, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, y Moderna sí tienen datos de esto. Algunas de virus inactivados tampoco hablan de esto, pero virus inactivados ya se recomiendan otras vacunas de esa tecnología. Johnson, quiero aprovechar para decirlo, Johnson utiliza el mismo adenovirus que utilizó la vacuna de ébola para controlar brotes en República Democrática del Congo, con un perfil de seguridad muy bueno, cerca de 2.000 mujeres, y un perfil de seguridad bueno. Entonces, no debería de haber alguna recomendación en contra de las de vector viral, pero en el día de hoy yo recomendaría que busquen su vacunación de las vacunas que tenemos acá. Yo diría que se pueden, preferentemente las de ARN como Moderna. AstraZeneca puede ser una buena opción también. No hay un trimestre en concreto para decir que lo deberíamos de recomendar, porque en realidad sí sabemos que es en el segundo y tercer trimestre donde más se puede adelantar el parto, pero no hay datos en concreto. Lo que tenemos son ensayos con resultados de embarazadas que compartieron datos, Jimena. Entonces, vamos contando en este sentido. Y quiero decirles que, por ejemplo, las embarazadas en el plan nacional no se dice que esté contraindicada como tal, pero tampoco está incluida como prioridad. Yo a mis pacientes embarazadas las mando que se vacunen y que firmen ese descargo, ¿verdad? Porque deben protegerse por ellas y por el bebé. Y el ministerio debe acceder a la ciencia, debe evolucionar a la ciencia y a la evidencia que vamos teniendo. La ciencia va avanzando, todos los días salen artículos, cada día hay que estar en esta actualización. Así es que mi recomendación es en cualquier momento del embarazo ir y vacunarse, pero hay una condición: no deje de reportar, y la vigilancia de los CESAVIS. Hay que reportar los eventos supuestamente atribuibles a la vacuna siempre, y más en un grupo como las embarazadas. Muchísimas gracias. Y como el tema de embarazo también tiene que ver con los niños, ¿verdad? Y usted misma lo mencionó, que a los niños no se les puede vacunar. Entonces ingresan preguntas, ¿por qué a los niños no? ¿Verdad? ¿Por qué a los niños no se les vacuna? Pues sí, esto es una gran interrogante. ¿Por qué no? Pues bueno, a ver, yo quisiera dar la respuesta para Guatemala. Las vacunas de ARN mensajero, tenemos la de Pfizer, la primera aprobada por FDA para niños arriba de 12 años. Y recientemente, hace unos pocos días, la de Moderna, que también es de ARN mensajero, ha sido autorizada para vacunar a niños mayores de 12. ¿Por qué no se coloca en el país? No es que los niños no sean importantes, porque lo son. Lo que sucede es que en Guatemala la priorización, entre comillas, ha sido a la población de riesgo epidemiológico, que al final las fases se han metido y se han colado por razones políticas, X, Y, Z, W, triple X, triple Y, eso es cierto también, pero la priorización ha sido por riesgo epidemiológico. Y ahí es donde entraron primero personal sanitario, ¿sí? Luego los de mayor edad y luego los de comorbilidades, que ha llegado muy tarde. La de las comorbilidades también es cierto. Pero los niños todavía no están contemplados en un grupo que represente riesgo epidemiológico cuando se analizaron las prioridades. No quiere decir que no es importante vacunarlos, porque sí es importante vacunarlos,
pero vamos a esperar a que en el país se consiga vacunar a los de mayor riesgo epidemiológico y luego habrá que presionar para que Guatemala también pueda vacunar a estos pequeños que necesitan tener un entorno seguro también. Muchísimas gracias. Y eso nos lleva a todo el tema de reacciones y riesgos de la vacuna. Es un tema grandísimo, recibimos demasiadas preguntas, pero voy a empezar con las primeras. Si me vacuné y no me dio ninguna reacción, ¿será que más adelante me va a dar? ¿Verdad? ¿En qué consiste la trombosis como efecto secundario de vacuna? ¿Qué probabilidades hay? Si yo tengo alguna precondición como hipertensión o prediabetes, ¿tengo riesgos a vacunarme? ¿Verdad? Si he tenido yo antes algún efecto secundario a vacunas o medicamentos y tengo antecedentes familiares cardiovasculares, ¿tengo seguridad en recibir esta vacuna? Eh, si presento problemas respiratorios por las noches porque soy asmático, tengo riesgo, ¿verdad? ¿Y por qué le da fiebre a una persona que recibe la vacuna? Bueno, y si quieren empecemos con esas porque hay un montón más. A ver si me acuerdo de todas, Jimena, las que me hizo, pero voy a tratar de resumir lo de los efectos secundarios. Primero que todo, quiero decir que no se estresen si les pusieron la primera dosis de la vacuna y no les dio ningún efecto. Les diría que buen bien por ustedes. No significa que porque no hicieron ningún evento o reactogenicidad a la vacuna, no hicieron reacción. Si a eso vamos, yo estoy 100% vacunada, inmunizada. No se traduce en eso. No es equivalente que porque yo hice más reacción y mi abuelo, mi mamá no hizo nada, ellos no tienen y yo sí. No va así. Tampoco lo de hacerme títulos de anticuerpos, porque la inmunidad que me genera la vacuna no va solo por anticuerpos neutralizantes ni no neutralizantes. La inmunidad va por los anticuerpos neutralizantes, por los no neutralizantes, por los linfocitos B, los linfocitos T y muchas células que participan en la memoria. Entonces, no es solo con una cosa. ¿Por qué unos hacen más reactogenicidad que otros? Pues porque unos tenemos el pelo negro y otros lo tienen canche, porque unos tienen la nariz más larga, porque unos hacen, estuvimos en una reunión y nos resfriamos, porque uno se resfrió y el otro no. Depende del sistema inmune individual de cada quien. Entonces, no podemos trasladar una cosa que le pasó a uno a la gran generalidad, pero sí les quiero decir que hay eventos que los ensayos clínicos, como por ejemplo los que se hacen en fase 1, 2, 3, ¿verdad? Que tienen, por ejemplo, Sputnik cerca de 20,000 personas, AstraZeneca un poco más de 20,000, Pfizer un poco casi 40,000, es decir, entre esos ensayos controlados hay unos efectos que se han encontrado y que han dicho, mire, estos son los eventos que vamos a colocar en nuestro inserto, ¿verdad? Porque usted puede tener por ejemplo, dolor, inflamación, enrojecimiento, hinchazón en el sitio donde le inyectan, puede tener fatiga, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, que hasta las mandíbulas se le duele a uno, ¿verdad? Dolor muscular, dolor de las articulaciones, o como dice en Jutiapa, en mi pueblo, de los gonces, porque así le llaman, ¿verdad? Puede pasar, incluso fiebre o inflamación en un más de 10% de los casos. Entonces, en ese sentido, las reacciones van a variar. Inclusive, Moderna tiene una aparición de ganglios, que está descrito ya como una aparición de ganglios o adenopatías o higíos, como le llaman, ¿verdad? Mucha gente en donde estén, ¿verdad? Lo que le soban a uno cuando está el empacho, que dicen tiene higíos, pues esos ganglios, ¿verdad? Pueden aparecer en el lado donde a uno le coloquen la vacuna o en ambos lados. Y esto puede tardar hasta 6 semanas. Entonces, en ese sentido, los efectos pueden variar y hay gente que no le da nada. Lo mismo pasa con la fiebre se produce por una reacción de interleuquinas o citocinas que son como productos de inflamación, que es bueno, ¿verdad? Pero en ese sentido, nada de los medicamentos que le digan que tome va a evitar que usted tenga eso. Por eso saco otra pregunta de una vez, que me dice, mira doctora, ¿y si tomo tal medicamento? ¿Y si tomo el otro? Eso no nos asegura que usted no vaya a tener. Entonces, no hay ninguna recomendación con base en ciencia que nos diga que vale la pena pues tomarse un antiinflamatorio, antihistamínico.
a menos que usted sea una persona que toma esos medicamentos y que porque usted ya los tiene, no los debe abandonar el día que se va a vacunar. O que usted es una persona que cuando ya le han puesto otra vacuna, porque eso puede pasar, que le han puesto otra vacuna o le colocaron la primera dosis de esta misma y le dio una reacción de roncha o le dio mucha picazón de garganta o le dieron urticaria, ¿verdad? En ese sentido, puede haber una individualidad de casos donde uno diga, mire, sí, tome un antihistamínico previo, pero no es la generalidad, no para la gran población. Yo quiero acotar eso acá. Y quienes no deberían de vacunarse con la misma, si usted fue a ponerse la vacuna dosis 1 y esa vacuna le dio un evento grave, ¿verdad? Un evento grave que le requirió, por ejemplo, hospitalización, ¿verdad? Que lo tuvieron que llevar a la hospitalización, pues porque le dio sibilancias o pitos en el estómago, en los pulmones, perdón, o porque a usted le faltó el aire, se le inflamó la garganta y tuvo una anafilaxia que requirió epinefrina. Ayer me preguntaba una persona en concreto, doctora, hoy me voy a ir a vacunar, pero ya llevo mi Epifen, me decía, ¿verdad? Que es la epinefrina en lápiz, PRN, que los médicos decimos así por si fuera necesario. Y le digo, excelente, va equipadísima, ¿verdad? En esos casos, yo lo que recomiendo es, si le sucedió una alergia grave con la primera vacuna, cambie de tecnología de vacuna. Si esto le pasó con la vacuna de AstraZeneca, cambie de tecnología y que le coloquen una de ARN como Moderna o viceversa, ¿verdad? Es decir, ahí no se recomienda. Y surgen preguntas también de los efectos, porque se conoció que las vacunas de Johnson y Johnson a algunas mujeres les había colocado trombosis. Entonces la gente pregunta, ¿verdad? ¿Qué es una trombosis y por qué da después de vacunar y cuánto es mi probabilidad? Esta es una muy buena pregunta que me gusta que me la hagan. Primero porque la trombosis, esta no es nueva, la trombosis es una... trombosis significa que una persona haga un coágulo, una plaqueta, se sume a otra plaqueta, plaquetas, ¿verdad? Y en lugar de hacerse la hemorragia, se hace un coágulo, como un tapón de sangre. La trombosis se puede dar por muchas razones. Ya conocíamos, por ejemplo, el tabaco, el riesgo de hacer trombosis de las personas que fuman es de 0.28%. Si las personas toman anticonceptivos orales, por ejemplo, Jimena, ese consumo de anticonceptivos oral puede llegar hasta un 1.3% de riesgo de trombosis. Y en el caso de, por ejemplo, un viaje prolongado, si usted se va, yo qué sé, a Barcelona y se va 12 horas en avión, eso lo pone en un riesgo de trombosis del 12%. Entonces, en ese sentido, voy a hablar de COVID y los riesgos de trombosis, que eso no lo hablan mucho. Hablan mucho de la trombosis de la vacuna, pero no hablan de la trombosis de COVID. La trombosis, si me da COVID leve, tengo un 1% de hacer trombosis, de riesgo. Y si me da COVID, del COVID que me da y que me tienen que hospitalizar, ese riesgo de 1 me sube a 5%. Y si me da a mí COVID y voy a parar al hospital, al intensivo, mi riesgo se incrementa al 25% de trombosis. Entonces el riesgo de trombosis es hasta del 1 al 25% por COVID, no hablo de la vacuna. Hablemos de la vacuna. Hablemos de la vacuna de Johnson. La vacuna de Johnson tiene 0 puntos y entonces vamos a contar 0,0009, ¿sí? Por ciento. Y si hablamos de la vacuna de AstraZeneca, vamos a hablar de 0,0006% de riesgo. Entonces, cuando uno hace este análisis, dice, pero las personas tienen que comprender que de lo que estamos hablando es de un riesgo, si no me vacuno, mucho más alto si me da COVID. Entonces, a eso es lo que yo remito mi respuesta. Muchísimas gracias. Y seguimos en las reacciones y riesgos, ¿verdad? Efectos a largo plazo que se espera de las vacunas, ¿verdad? ¿Qué efectos secundarios son comunes a largo plazo? Sí, esto me imagino que va en el contexto porque muchas personas me preguntan cómo es ese tema de que las vacunas salieron tan rápido.
¿verdad? O me dicen, mire, es que yo siento que la vacuna salió muy rápido. A ver, ¿cuántas personas han muerto en el mundo por la pandemia? O sea, llevamos más de, en marzo 12 meses, pero llevamos cerca de 15 meses con la pandemia sin parar. Llevamos un descontrol en el mundo y toda la cantidad de gente que ha muerto. La vacuna era urgente, no había forma de controlarla sin mantener los países cerrados en una burbuja. Había que buscar una forma estratégica y por ello es que vino la vacuna. Entonces, ¿qué pasa? La vacuna tiene las fases de producción, las preclínicas, ¿sí? Que se hacen en ratonas. A mi mamá le da risa cuando digo esto de las ratonas, pero es que eran ratonas y en las ratonas fue seguro y no tuvieron crías, en algunos otros animales, pero tampoco las ratonas, no tuvieron ninguna complicación en sus crías, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pasan las fases preclínicas, luego fase 1, ¿verdad? En la fase 1 es donde se busca que las vacunas, ¿verdad?, tengan una seguridad. Ya en la fase 2 se sigue viendo la seguridad, aquí ya van cientos de personas. Seguridad y que funcione, que sirva, que genere respuesta inmune. Fase 2, fase 3, ya va más de 1,000 personas y en general más de 19,000, que son la mayoría de estudios, ¿verdad? Y entonces ahí lo que vemos es que se sigue viendo la seguridad, la eficacia, pero ya en escala más grande. Se buscan los registros sanitarios y empieza la vacunación. Entonces, cuando las personas escuchan que nosotros decimos que va a los ensayos de fase 3, hay gente que no comprende esta parte y dice que están experimentando. Pues sí, son fases de la fase del método científico. Cuando hablamos de eficacia, cuando hablamos de seguridad, no sale de la manga que digamos, yo siento que este es eficaz, yo siento que no. No. Esto sale que de esa cantidad de gente le fueron sacando sangre, le fueron hisopando la nariz, le fueron hisopando varias semanas, varios días, exámenes, midiendo para poder decir, no, miren, esto funciona, tiene este porcentaje. Entonces, en ese sentido, esas fases se han agotado y estamos en una fase de vacunación masiva. Y eso no significa que no dejemos de reportar eventos. Mientras más millones de personas se vacunen, más eventos vamos a ir conociendo. Pero hasta el día de hoy todas las vacunas son seguras y efectivas. Entonces, me preguntan cuando hablan de seguridad muchísimo de la miocarditis, Jimena. Me dicen, ay, doctora, es que la miocarditis. Bien, saben que a finales de abril iban más de 177 millones de vacunando, ¿verdad? Y ahí solo habían encontrado un poco más de 300 casos de miocarditis. Entonces, cuando uno viene a analizar y dice todos los millones de muertes que se han evitado, incluso en los adolescentes, 12 a 17 años, vacunando 1 millón de dosis de vacuna de ARN, se previene 2 muertes de varones de 12 a 17 y una muerte de mujeres de 12 a 17. Y cerca de 300 hospitalizaciones a intensivo por un caso de miocarditis. Entonces, cuando me dicen esto, ¿verdad? Yo siempre digo, por favor, centrémonos. ¿Para qué la vacuna? ¿Cuál es la finalidad de la vacuna? Que la vacuna sea segura, que sea efectiva y que nos permita no enfermar de gravedad y no morir. Y es un tema un poco difícil, porque hablar de muerte y de vacunación es un tema complicado. Y entraron muchas vacunas en el tema de muerte, ¿verdad? Tengo conocidas que se vacunaron contra el COVID y al día siguiente murieron, ¿verdad? Tengo un vecino que me contó. ¿Qué podemos decir, verdad? Decían de que uno tenía COVID y que se fue a vacunar y que por eso se había... ¿Qué podemos hablar de estos mitos y también de las muertes relacionadas o no relacionadas, pero que la gente las relaciona con la vacunación? Jimena, esto, fíjese que a mí me parece que el país y el mundo, cosas positivas que va a sacar de la pandemia número 1. Van a saber que las enfermedades infecciosas existen, muchas se pueden prevenir y que nuestras conductas y nuestras acciones en el cambio climático, en cómo desmochamos árboles, en cómo nos reciclamos, todo aquello que a veces lo miramos como, eso es verde, eso no me toca, claro que afecta.
todos estos bichos van a ir cambiando conforme nosotros les vayamos cambiando su sistema o su ecosistema donde se mueven. Entonces, esa es la número 1. Y la número 2, que yo quiero decir que vamos a ver cómo trae hasta acá, es de que al final estas enfermedades se pueden prevenir con vacunas. Y la deficiencia que tenemos de información en vacunas, o sea, es tan parecida a los sistemas de salud débiles que tenemos en todo el mundo y sobre todo en Latinoamérica, ¿verdad? No conocíamos una vacunación en el adulto. Toda la gente cuando decía vacuna eran niños, ¿verdad? Hay la vacuna del niño, la vacuna de la meningitis, de la neumonía, de la polio, del sarampión, y del adulto más de alguno nos suena, ¿verdad? La neumonía o la influenza. Y alguno por ahí me dirá, no, yo he escuchado la del herpes zóster o la varicela, yo qué sé. Bueno, pero las vacunas no teníamos un conocimiento muy grande. Entonces, ¿qué pasa ahora? De repente, que no conocíamos tanto de las vacunas en adultos, aparece tanta información y con ella una oleada de gente, ¿verdad? Que a veces no está tan informada y se saca una información porque escuchó y analizó y entendió esto que al final no es como lo comprende. Una vacuna no actúa mágicamente, no es como yo me tomo un trago de té, ay, ya tengo yo el efecto del té de jengibre, por decir algo. No, eso no es inmediato, eso me tengo que terminar el té para decir, ay, me reseco. Pues lo mismo la vacuna. La vacuna, me coloco la vacuna ese día y no actúa inmediato, no es una pose mágica, ¿verdad? No es como que viéramos Harry Potter y ya le hace uno yo qué sé, una pócima. No, necesita el cuerpo de uno generar esa inmunidad. Y para generarla va a tomar, pues los que a algunos les va a tomar 10 días, a otros les va a tomar 8 y a otros les va a tomar 14. Por eso es que hay rangos. Y por eso es que el CDC se los trae a todos y pone 2 semanas. Y alguien me dirá, no, doctor, es que yo leí un artículo donde decía que en el día 8, sí, cierto, entre el día 8 puede ser, y puede ser el día 11, pero en la generalidad y la media se va al día 14 de la primera dosis de vacuna. Pero con eso no tengo mi esquema completo. Si yo quiero tener esos rangos de eficacia que leí, necesito tener un esquema completo. ¿Qué quiere decir esto? 2 semanas después de tener las 2 dosis de esquema completo, si son las que son de 2 dosis, o mi esquema completo de Johnson, si estoy hablando de la vacuna de Janssen de Johnson Johnson. Entonces, no puedo yo hablar de que la vacuna me hizo esto si yo me acabo de vacunar hoy y entre antes de los 14 días. Y otra que me dicen muchísimo, ¿verdad? Doctora, es que la vacuna me va a enfermar. No, no le va a enfermar porque ninguna de las vacunas que hay hoy en día tienen potencial de enfermar o de dar COVID. Ninguna. Cuando hablamos de adenovirus, no replicantes, cuando lean en el inserto dice, no replicantes. Entonces le quitaron la forma de reproducirse, de infectar, de enfermar. Entonces no le puede dar, incluso en Guatemala no tenemos las vacunas chinas de virus inactivado, que son muy buenas, ¿verdad? Debo decirlo, pero aún así es un virus inactivado, sedado, paralizado, un virus que no enferma. Entonces no podemos achacarle a la vacuna que nos dio COVID. Si nos da COVID es porque nos exponemos y pues porque nos tocó COVID y nos dio. Pero si estamos vacunados, confiar en que esa vacuna haya generado una respuesta inmune correcta. Y no sé si saco acá para decirlo, sí me puedo infectar con COVID, Jimena, porque hay gente que me dice, doctora, si yo ya tengo 2 dosis de vacuna, yo ya soy super mujer, yo ya soy Hulk, perfectísimo, pero recuérdese que usted está con su esquema completo, es correcto, pero usted todavía hay un riesgo en el que usted, aunque no se enferme de gravedad, aunque no sienta o sea asintomático, usted puede, un riesgo muy infrecuente porque puede ser, pero sucede y usted puede infectarse, aunque no lo note, o sea, algo leve, y puede llegar a infectar a personas que no tienen el esquema y tienen un riesgo epidemiológico y podrían desarrollar una complicación. En ese sentido es cuando la gente me dice, entonces, ¿para qué me vacuno? Pues se vacuna para no enfermar de gravedad y para no morir. Para eso, para no tener que ir a parar al hospital a buscar oxígeno, ¿verdad? O pasarlo mal. Es para tener inmunidad sin necesidad de pasar la enfermedad. Para eso se vacuna.
y hago un llamado a la población que se lleve a toda la gente que tenga alrededor y a vacunarse. Las vacunas son seguras y vamos a estar mejor cuando la gran mayoría de personas estén vacunadas, ¿verdad? Que el virus no va a encontrar dónde entrar. Tiene que parar en algún momento donde empiece virus. Y ya todo el mundo vacunado, ¿a dónde se mete el virus para seguir infectando? ¿Verdad? Así es que a eso mi llamado. Y bueno, digamos que a mí me dio COVID, ¿verdad? Y me quiero vacunar. ¿A los cuántos días de que me dio COVID estoy libre para poder empezar la vacunación? Hay mucha duda, si tengo 3 meses de inmunidad, si me tengo que esperar a que el test me salga negativo, ¿qué hago si ya me dio COVID y quiero vacunarme? Bien, la recomendación de CDC, y yo creo mucho en esta recomendación por la literatura que va un poco al día, ¿verdad? Es que cuando uno le da COVID, está listo para recibir la vacuna cuando esté fuera de los síntomas con el desaislamiento de la COVID que habla la CDC. En ese sentido se habla de más o menos 2 semanas. ¿Qué estoy diciendo acá? Que una persona que ya tuvo COVID, por ejemplo, en los últimos 3 meses, no solo puede ser transmisor, portador o contagiar. Si contrae COVID-19, corre el riesgo de contagiar a seres queridos, que te contagien y se enfermen gravemente, ¿verdad? La opción más segura siempre es vacunarse. Entonces, ¿por qué hablamos en ese sentido, verdad? Uno, cuando revisa, lo que se pide es que hayan pasado 10 días desde la aparición de los síntomas y que las personas ya estén sin síntomas de COVID, ¿sí? Más o menos 2 semanas es lo que se recomienda, excepto, Jimena, que las personas hayan recibido plasma convaleciente o anticuerpos monoclonales, en donde debe esperar por lo menos 90 días para poderse vacunar. Hay gente que me dice, pero doctora, yo leí artículos donde dice que mis defensas de COVID natural pueden estar hasta 11 meses. Entonces yo siempre digo, sí, recuérdense que los ensayos siempre los vamos leyendo y día a día, no solo en las redes, no solo en las redes, nosotros vamos leyendo la literatura de las buscadores científicos, ¿verdad? Donde vamos todos los días revisando y cada día salen muchísimos artículos, ¿verdad? Sobre el tema. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos, ¿verdad? Es de que la vacuna, la enfermedad puede dar una respuesta muy variable, que en mucha literatura se describe que empieza a decaer a partir de los 120 días y no es tan estudiada, creo que tenemos un problema de audio o de conexión, bueno, y no es tan estudiada como si tenemos una respuesta ordenada que da la vacuna. Cuando alguien me dice por qué es mejor la respuesta que da la vacuna, bueno, porque la respuesta que da la vacuna es una respuesta que se la da organizada, se la da ordenada, ¿verdad? Porque usted no pasa por la enfermedad, no sufre la enfermedad. Lo que está teniendo es una instrucción a su sistema inmune de protección, ¿verdad? Entonces, por esos motivos que yo le motivo a las personas que ya pasaron COVID a que se vacunen y completen el esquema. Hay mucha literatura que puede argumentar que las personas que tienen COVID o que ya tuvieron COVID con una dosis logran eficacias muy buenas como las personas que han hecho un esquema completo y que no tuvimos COVID. Es cierto también, pero como son algunos ensayos que todavía no permiten hacer recomendaciones de este tipo, la recomendación en general es a poner un esquema completo aunque haya pasado COVID. Y eso me lleva a mí a, bueno, vacunación post-COVID, pero ahora COVID post-vacunación. Entonces, digamos, me puse una dosis y me dio COVID antes de la segunda dosis, o me puse las dos y me dio COVID. ¿Qué hago? ¿Verdad? Si no logro terminar mi esquema, porque justo me tocaba la vacuna y se me pasó, ¿qué puedo hacer? Sí, esto pasa muchísimo. Las personas, yo he recibido comentarios que me dicen, doctora, primero me llegó COVID que la segunda dosis. Bueno, ¿le llegó? ¿Cómo le llegó? ¿Le llegó leve? Sí. Y me dicen, gracias a Dios. Y yo digo, sí, gracias a Dios y a la vacuna, ¿verdad? Que la pasó leve o no paró en el hospital o no se puso grave en general.
Entonces, en ese sentido, si estamos hablando de AstraZeneca o de Sputnik, en la cual la segunda dosis va a ser a los 3 meses, usted siga su esquema sin ningún parón, o sea, colóquese su vacuna siempre y cuando hayan pasado 2 semanas de que pasó COVID, ¿sí? Ahora bien, habrá gente que me diga, doctora, es que a mí me dio leve, pero yo sí paré en el hospital y a mí todavía me da fiebre por la noche o todavía me siento como achacada. Entonces le digo, no corra, espérese 2 semanas más. No pasa nada con que usted la posponga 2 semanas más. Estamos hablando de los que lo pasaron leve, aunque dolor de cuerpo y fiebre no significa que lo pasaron grave. Eso es COVID, ¿verdad? Dolor muscular de cabeza que va a explotar, dolor de articulaciones. Esto es lo que pasa con COVID. No espere que se le quite, que regrese el olor y el sabor para vacunarse, porque esto puede pasar hasta 6 semanas o incluso hay datos donde se habla de hasta 6 meses, ¿verdad? En ese sentido, esa sería mi recomendación. Siga su esquema y si se le traslapan medio COVID, siempre y cuando hayan 2 semanas de intervalo entre haber salido de COVID, ¿verdad? Muy bien. Y esto me lleva a un río de preguntas, que son los mitos de la vacunación. Y que hay mil y un mitos, y que podemos empezar uno a uno o le puedo mencionar varios a la vez. Pero primero está bueno, me vacuné. ¿Puedo tomar café? ¿Puedo tomar alcohol? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer después de vacunarme? ¿Puedo Yo, fumar? sí. Bien, esto yo quiero hacer una llamada aquí de atención que todo depende. ¿Qué voy a fumar? ¿Qué voy a tomar? ¿Verdad? ¿Y cuánto voy a fumar y cuánto voy a tomar? Es decir, si la persona lo que va a hacer es un consumo puntual, moderado de alcohol, no es que esté contraindicado. Las recomendaciones para fortalecer el sistema inmune pasan por hacer ejercicio, alimentación saludable, no beber alcohol. Es decir, estas recomendaciones son las que se han hecho muchísimo para tener un buen sistema inmune. Y entonces de ahí es que uno recomienda esto, pero no quiere decir que usted lo tenga contraindicado, pero yo digo, Jimena, yo no sé los que ya se vacunaron, pero cuando uno se vacuna ese día, suficiente pasa uno con esa molestia como para ir a decir, me voy a tomar algo y yo no lo recomiendo porque definitivamente usted va a tener los síntomas de la resaca y encima cómo va a ser para diferenciar si fue la resaca o no fue la resaca o fue la vacuna. En relación al alcohol. Ahora bien, si estamos hablando de una persona alcohólica que ya tiene un hábito y una enfermedad de alcoholismo, su sistema inmune está debilitado, tiene una inmunosupresión por el alcoholismo y en este caso, más bien tiene un riesgo como población vulnerable. Vaya a vacunarse sin ninguna duda. Café no está contraindicado, esto no, yo soy cafetera y desde luego les digo que no, y por eso estoy muy al día, siempre café lo tengo entre mis alertas de todo lo que sale publicado, y me encanta cuando sale que dice que es bueno para la salud cardiovascular y los antioxidantes, porque soy cafetera, ¿verdad? Pero no, la evidencia que hay no se contraindica. Fumar tampoco se contraindica como tal, pero yo la verdad es que sí aconsejo no fumar, porque el daño que el tabaco le hace a su tráquea, a sus mucociliares, y en sí el tabaco, el daño que le hace no solo a sus pulmones, sino al tracto respiratorio, no lo recomiendo, pero en general, no solo por la vacuna. Luego vienen los temas, ¿verdad? Me vacuné, ahora se me pega un tenedor, una cuchara, ¿verdad? ¿Por qué se le pega a la gente el tenedor o la cuchara? ¿Y por qué están la gente creyendo que las vacunas magnetizan el cuerpo? Fíjese que yo esto he visto varias cosas y pensé que era como un meme, ¿verdad? Vi, no sé, como que era un meme que se ponía aquí. Y muchas veces me preguntan esto del grafeno y grafeno. No, las vacunas no tienen eso, ni metales. Es una desinformación, así que diría a la población que no tengamos esto, ¿verdad? No vamos a ponernos más eléctricos tampoco con esto. Lo que sí quiero decirles es que el virus, cuando entra SARS-CoV-2 a nuestras células, ese sí que nos deja miles y miles de copias de ARN de su virus. Ese sí que nos deja y hasta millones de ARN, y ahí no decimos nada, pero ese sí que nos deja ARN, ¿verdad?
Luego En las, también en me las comentan, enfermedades, Jimena, creo que también me ha preguntado respecto de las enfermedades, yo no sé si le aclaré, las enfermedades debilitantes del sistema inmune no son contraindicación, porque mucho lo he visto que se repite, que si tengo diabetes y no sé dónde me dijeron que no, tomo un anticoagulante y me dijeron que no, no hay contraindicación de esas enfermedades. Si usted tiene diabetes, hipertensión, si usted tiene asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cirrosis del hígado, enfermedad renal, si está en diálisis, si está en quimio, si tiene cáncer, si tiene enfermedades reumáticas, si tiene enfermedades debilitantes del sistema inmune, si toma medicamentos para bajar la inmunidad por enfermedades, usted está en riesgo en lo que está en riesgo de enfermar de gravedad y lo que tiene que hacer es vacunarse sin ningún problema. Todas las vacunas que se están colocando hoy en día están recomendadas para los pacientes con estas enfermedades. el otro mito, ¿verdad? Es que la vacuna incluye un chip, ¿verdad? Un chip que me controla o que se lleva mi información, ¿verdad? ¿Cabe un chip en una aguja? ¿Se puede insertar un chip en el cuerpo? En una aguja no, pero en algún momento sí que se salió una noticia donde las jeringas, para que la vacuna tirara como la cantidad exacta de cantidad de líquido, se le podía poner como un chip para decir cuántos disparos hacía, como cuando alguien dice, ay, ¿será que a mí me puso? Porque han escuchado esto que en una pueden salir un poco más de 10 dosis, ¿verdad? Por ejemplo, de Moderna, dicen pueden salir hasta 11, hasta 15, es decir, alguna vez se propuso que las jeringas tuviesen esto, pero no era un chip en sí, era como un medidor que pudiera decir como un contador de glucómetro, por decirlo, perdón, de las dosis que uno se coloca de insulina, ¿verdad? Y que los pacientes hacen así, clic, y les inyecta una cantidad, pues era como un medidor. Y de ahí me imagino que sale esta desinformación. La vacuna para nada tiene un chip, nada que ver, no nos ponen un chip, ni LTE, ni nada de eso. No, no nos magnetiza ni nos pone chip. Esto es desinformación. Luego, en la misma desinformación y mitos, ¿verdad? Dice, ¿cómo puedo confirmar que lo que me pusieron fue vacuna y no agua, ¿verdad? O no me pusieron algo más. ¿Cómo puedo yo confirmar que estoy protegida después de haberme vacunado? Mire, comprendo esta inquietud porque hemos visto muchísima desinformación, tampoco la confianza en las autoridades no ha sido como que la más buena, ¿verdad? Pero yo les digo, yo por lo menos pedí que me enseñaran el frasquito de mi vacuna y fui a ver cómo estaba y dónde las estaban cargando, ¿verdad? Y vi más o menos cuánto me iban a poner y de dónde salían y esto. Le digo a mis pacientes que tienen esta duda, dígale a su vacunador que usted quiere verlo. Usted tiene derecho a decir, mire, yo quiero ver. Es más, me quiero hacer una foto con esto. Entonces, nadie le va a prohibir y no está prohibido que se lo muestren. Usted tiene derecho a solicitarlo. No puede pasar esto, Jimena, que la hagan así, porque generalmente el frasco lo montan en el sitio donde están vacunando. No son jeringas prellenadas, sino que las montan ahí mismo. Entonces, por ejemplo, las personas que están midiendo, ¿verdad? Lo están haciendo con un control estricto. En ese sentido, diría que no preocuparía. Siempre le recomiendo a las personas, ¿verdad? Que lo vean y que lo puedan solicitar. Y otra recomendación que aprovecho a hacer, límpiese muy bien el brazo. Ese día no se echen crema ni talcos, bastante agua, jabón en el brazo, porque a veces uno para andar perfumado se pone esas cremas que huelen y esas cremas y entonces cuando a uno le limpian con jabón queda amarillo, ¿verdad? Bien limpio el brazo, el antebrazo, ¿verdad? Y pídale al vacunador que se lo muestre. Ah, y perdón, Claro. cuando me pregunta cómo puedo saber, no hay ningún examen para saber si funciona o no. Si que, muchos preguntan de los anticuerpos, si hay que hacerlos o no. Insisto, los anticuerpos son solo una forma de medir la respuesta. Y los anticuerpos neutralizantes a solas, a secas, no nos sirven. Esas tienen sus indicaciones. Los anticuerpos se utilizan sobre todo en pacientes especiales, específicos, en los cuales uno necesita esa medición, pero no está medida solo por los anticuerpos la inmunidad. De hecho, es que a día de hoy funciona, o cómo sé que me funciona mi vacuna o que no me funciona, porque no se enferma de gravedad, porque usted se enferma y a todos se enferman y usted le da leve, porque no va a parar al hospital,
Esas son las formas de medición hasta este momento de las vacunas, ¿verdad? Que tenemos. Claro. Y aquí vienen preguntas más específicas, ¿verdad? Vacunación a grupos específicos. Tenemos personas con parálisis cerebral y epilepsia, tenemos síndrome de ovario poliquístico, tenemos trombosis venosa profunda y tenemos hepatitis B, C o VIH para saber si la vacunación afecta a cualquier persona que tenga enfermedades como estas o enfermedades inmunológicas como lupus o también tuberculosis, ¿verdad? ¿Hay alguna enfermedad de estas que no deban vacunarse? ¿Algún grupo No, específico? todas ellas tienen indicación de vacunarse. Incluso las personas que han padecido alguna enfermedad como Guillain-Barré, que lo preguntan, no tienen contraindicación. Muchas causas hay de Guillain-Barré, que no solo son estas, ¿verdad? Es multicausa, está indicado, hay que vacunarse. Por ejemplo, VIH es una causa conocida como enfermedades autoinmunes de un estado debilitado de la respuesta hacia un evento. Y las enfermedades crónicas deben vacunarse los pacientes, no está contraindicado cualquiera de las vacunas que le toque por su riesgo o por su edad. Claro. Y a pesar de que hemos estado un año en esta pandemia, ¿verdad? Hemos estado un año escuchando de COVID y de pruebas, todavía hay muchas dudas de las pruebas de COVID, ¿verdad? ¿Cuántos tengo que esperarme después de que me dio COVID para saber si tengo unos síntomas? ¿Qué prueba me tengo que hacer? ¿Verdad? ¿Necesito solo aislarme? ¿Qué tal si no tengo dinero para ir a un centro privado o y no me atienden en el público? ¿Cuánto tengo que esperar para hacerme una prueba y saber si tengo COVID? Sí, lo que quiero decirle a las personas que ya se hayan vacunado, ¿sí? Y que tengan dudas si tienen COVID porque está vacunado, esquema completo, pero es que me junté a comer con mi XYZ y entonces aquel no estaba vacunado, aquella no estaba vacunada y yo me quité la mascarilla y comimos y de repente me llama y me dice tengo COVID. ¿Debo hacerme el hisopado? Pues sí, porque usted depende con quién se relaciona. Si usted, definitivamente hay que esperar individualizar cada caso, pero si usted no desarrolla síntomas, porque probablemente no lo hará por la vacuna, espere un tiempo prudente, unos 5 días, y hágase ese PCR, porque usted puede estar en contacto con un círculo que no tenga su esquema completo y usted podría infectar a sus personas. Pero ya no debe hacer esa cuarentena donde lo manden a un vacunado con el esquema completo, donde lo manden a un sitio, usted esas 2 semanas. Esto ya no es, esto ya se ha dicho que no es así. Eh, Muchos me preguntan el tema de la primera dosis de COVID, de primera dosis de AstraZeneca, luego le dio COVID y no ha tenido la oportunidad de la segunda dosis. ¿Lograría inmunidad? No, porque los esquemas completos se logran con esquema completo de vacuna, no de repaso. Ah, ya que me dio COVID, ya no voy por mi segunda. Esa inmunidad de la COVID no la tenemos controlada. Usted asegure su inmunidad controlada de esquema completo poniéndose esas 2 dosis. Y hay gente que me sigue preguntando de la tercera dosis, Jimena. No hay ninguna agencia, ahorita no hay evidencia científica, ¿sí? No la hay evidencia científica que nos pueda decir que es necesario en este momento colocar una tercera dosis para los que tienen esquema de 2 dosis o una segunda dosis de los que tienen una dosis de Johnson. Hay ensayos en curso que esperamos en unos meses y a final de años tenerlos para saber, primero, hay que colocarse una tercera dosis o ese refuerzo. Segundo, si hay que colocarlo, ¿cuál? Y si ya sabemos que sí, ¿y cuál? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo después? Johnson ha sacado datos donde por más de 8 meses seguidos en su gente que tiene esa vacuna tiene una buena respuesta y todas las vacunas hasta el momento nos funcionan para la Delta. Para variantes como la Beta, algunas como Astra, tienen muy baja eficacia. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Y por eso es importante la documentación genómica, que los países sepan que circula, ¿verdad? Ahora, también preguntan muchísimo, ¿me puedo vacunar si tengo gripe?
¿Y qué recomendaciones tengo que seguir después de vacunarme? La gripe, el moquillo, la rinitis, eh, la alergia. Lo preguntan muchísimo. ¿Será que voy y estoy moqueando o me espero o qué hago? Depende su riesgo y depende cómo lo note. Los que tenemos rinitis alérgica sabemos que esa alergia es en la mañana, pica la garganta, moco en la nariz, pero ya a las 9 de la mañana estamos respirando muy bien y todo perfecto, no hay molestia ni nada. Pero uno conoce su rinitis. Uno dice, todo el día moqueando, duele la cabeza, estos síntomas, ¿verdad? Me duele el cuerpo, las articulaciones, la garganta ya me duele. Esto puede ser COVID. Quiero decirles que hay variante Delta. La variante Delta no tiene, por ejemplo, la pérdida del olor y el sabor tan frecuente como sí lo tenía la variante original, ¿verdad? Esa triada de dolor de cabeza, dolor de garganta y dolor muscular y rinorrea tiene que hacernos pensar en que podría ser COVID. Y sópese, sepa, si hágase un PCR. Si usted tiene la duda o estuvo con contacto con alguien que lo es, confírmelo. No porque le vaya a hacer mal irse a vacunar incubándolo, porque la vacuna no va a interferir o no va a aumentar la gravedad de la COVID, porque eso no va a pasar. Lo que sí es que usted tiene que saber que es COVID o no para no seguir contagiando a más personas. Entonces, hoy en día, primero cuando me dicen lo de la gripe, primero, ¿qué le llama gripe? Porque podría ser no gripe. Hoy en día, esa gripe muy fácilmente cabe en el diagnóstico de COVID. Y lo otro, si usted estuvo en contacto con alguien que es positivo, desde luego, espérese 5 días y sópese, pero aíslese. No vaya a hacer ese hisopado y no se aísla y sigue haciendo la vida habitual, ¿verdad? Esto es cuestión de responsabilidad también. Y también nos preguntan los tiempos para la segunda dosis, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre cada una de las vacunas? ¿Cuánto es el mínimo y el máximo de tiempo que me puedo poner una segunda dosis de cada uno de los tipos que hay aquí en Guatemala? Sí, esta es una muy buena pregunta para recordarlo. Y hay que tener claro que muchas de las razones que en el país se toman son programáticas, que el programa las encuentra para tener una mejor organización debido a su disposición de almacenamiento, distribución y aplicación. Y la del intervalo que el fabricante da. En general, en Guatemala, todas las vacunas se están poniendo en esa misma línea de lo que recomienda el fabricante y la recomendación de eficacia. Me lo preguntan mucho cuando hablan de la vacuna de Astra. Hay mucha incertidumbre y la gente quiere irse a poner la vacuna aunque no tenga 6, 8 semanas y me dicen, doctora, como si me quieren convencer. Y no, a mí no me quiera convencer. Yo lo que quiero es que tenga su esquema completo y su inmunidad esté buena. O sea, no querramos convencer a alguien. Son ensayos clínicos y las recomendaciones vienen de ahí. Y lo digo así puntualmente. AstraZeneca sale con un intervalo que se va modificando de acuerdo a lo que se va encontrando en la vida, en la aplicación de la vacuna. Si usted se coloca esa vacuna de AstraZeneca, ¿verdad? Y usted se coloca esa vacuna, por ejemplo, un día, ¿qué le digo? El día que se la coloca. Y usted no se la coloca por arriba de las 8 semanas, que es lo que se recomienda, la eficacia va a ser menor. Entonces no va a tener tanto sentido, ¿sí? Por ese motivo están los ensayos. Entonces, la eficacia de la vacuna de AstraZeneca se mejora cuando se pasa de las 8 a 12 semanas. Pero si se coloca abajo de las 6 semanas, esa eficacia se reduce a la mitad casi. Entonces no es cuestión de convencer o que yo conozco a alguien que ahí me la va a colocar y que a mí me dijo, no, usted hágalo porque usted quiere un esquema que le levante más inmunidad y porque se ha visto que entre 8 y 12 semanas esa eficacia se acerca un poco más a ese 80%. Entonces, la 8, la 9, la 10, la 11 y la 12, está bien. Si usted está en la 8, en la 9, la 10, en la 11 y la 12 y ya están vacunando en ese lapso, vaya y se vacuna. Porque AstraZeneca nos ha permitido evaluar esos ensayos y ver esa información. Ahora me va a decir alguien, ¿y por qué Sputnik no lo sabemos? Sputnik tiene un intervalo que el fabricante pone cuando lo inician 21 días, ¿sí? Entre una y la segunda dosis. Y por ese motivo, probablemente ahí es que estoy cambiando estos audífonos y me los estoy acostumbrando que se me vienen.
Entonces, el fabricante lo saca así. Luego, el fabricante encuentra que hay literatura de otras vacunas con la misma tecnología, siempre de vector viral, como por ejemplo de AstraZeneca, está teniendo problemas con la producción a gran escala, ¿sí? Los compromisos y las demandas que está teniendo de cantidades de vacuna, y entonces el Instituto Gamaleya viene y dice, mire, nosotros hemos encontrado que apegados a los datos que hay en otras de vector viral, podemos extender esa aplicación a un lapso hasta 3 meses. Y esto del lapso de los 3 meses es lo que se ha visto, ¿verdad? Que ha adaptado en el caso del Ministerio de Salud. Yo entiendo, ¿verdad? Que hay gente que le fueron a colocar su primera dosis de vacuna, ¿verdad? En el caso de la vacuna de la primera dosis, y les colocaron esa primera dosis y les pusieron que en un mes. Eso hay personas que así pasó, porque en un inicio así se hizo. Luego se revisó, ¿verdad? Y entonces fue que se determinó que la razón programática iba a ser esta. Quizás ha faltado información en este sentido, ¿verdad? Pero es lo que hay. Luego Moderna la tenemos, una vacuna que se coloca, es de ARN mensajero, y es una vacuna en la que se coloca una dosis en el día 1, por decirle al día que se vacuna, y en 4 semanas se coloca la siguiente dosis, y misma dosis. Y en el caso de, perdón, es que está entrando una llamada, sí. Y en el caso de la vacuna, por ejemplo, la de la vacuna de, hoy me distraje, estaba hablando del intervalo de Moderna, tiene 4 semanas. Y en el caso de la vacuna de Pfizer, en este caso tenemos un intervalo de 3 semanas, ¿verdad? Las vacunas tienen ese intervalo de acuerdo a los ensayos clínicos en los que se han creado. No es como que a alguien se le ocurrió ponerle, pues, por ejemplo, un esquema, a esta le pongo esta dosis, según su plataforma y según los ensayos clínicos, ¿verdad?, que han habido. Así es como salen las recomendaciones. Y también preguntan, ¿qué significa el porcentaje de efectividad? Hablamos de un 60, un 80, un 90%, pero yo no sé estadísticas, yo no sé qué significa ese porcentaje. ¿Qué verdaderamente significa que una vacuna tenga este porcentaje de efectividad? Esto es algo muy importante que me lo pregunten, porque no es una nota que se saca la vacuna que dice, yo en esta saqué 95, en esta saqué 80, en esta saqué 50, en esta perdí, en esta gané. No va así las vacunas. La vacuna, según su plataforma, se traza el objetivo de evitar mortalidad y gravedad. Y otro objetivo que también se traza la vacuna, ¿verdad?, es, por ejemplo, la mortalidad. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Entonces, cuando una persona dice que se colocó esta vacuna porque tenía más porcentaje o menos, quiero que comprenda que los porcentajes van mucho de la mano con para qué es ese porcentaje. En el caso, ahora tenemos un factor metido más porque tenemos la variante Delta, para cual las eficacias son diferentes de cómo los ensayos fueron aprobados, ¿sí? Pero, por ejemplo, hablo de Sputnik. Sputnik para enfermedad grave y muerte tiene un 100% de protección, ¿sí? Pero para cualquier forma de infección tiene un 91.7. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que nada más que yo me coloco la vacuna de Sputnik y me quedo protegida de las variantes natural, ¿verdad?, de un 100% de gravedad y un 91.7 de cualquier forma. Pero todavía hay ese 8% de probabilidad que a mí me dé un contagio leve, probablemente, si estoy vacunada, ¿verdad? Pero existe ese, porque ninguna vacuna es 100% para todas las formas, Jimena. Hablemos de AstraZeneca. AstraZeneca, en la vida real, porque una cosa fue los ensayos, que acercó un 70%, y en la vida real acerca hasta un 80%, pero hay algunos países donde tiene un 63%. Entonces, vámonos de un 60 a 80.
AstraZeneca, cuando se aprueba, tiene un 100% para formas graves y para mortalidad y hospitalización. Y lo dicen así los más de 5, 7 millones del Reino Unido que saca después y publica, ¿verdad? Donde las hospitalizaciones y muertes de las personas arriba de 60 y de 80 años se baja a más del 80% en Escocia y en el Reino Unido. Entonces empezamos a ver esos datos y también en Israel en la vida real. ¿Qué pasa? Para las formas graves es ese 100%, pero luego para las formas leves, entonces su eficacia baja hasta un 60 o un 80%. Por ese motivo es de que me tengo que seguir cuidando porque esa es la forma como lo debemos interpretar, pero no quiere decir que una sea de 60 y otra de 90 y es mejor, es decir, cada una tiene sus bondades, ¿verdad? Sobre otra. Lo mismo pasa con Johnson, lo mismo pasa con las de ARN como Pfizer y Moderna, y hay mucha inquietud con las variantes. Es cierto, las eficacias se disminuyen con la variante Delta, pero siguen siendo buenas. Pfizer, por ejemplo, baja un 88%, AstraZeneca la baja también, pero sigue dando buenos resultados. Entonces, aún en estas variantes y en estos momentos tenemos unas vacunas buenas y seguras. No hay razón para no vacunarse. Y eso me lleva a que muchas personas preguntan las diferencias entre las vacunas, ¿verdad? Muchos no entendemos qué es el ARN viral, por qué se llaman así, cuáles son las diferencias esenciales y de cómo clasificamos todas estas vacunas. Sí, a ver, las vacunas tienen plataformas o tecnologías diferentes, ¿sí? Hay algunas mucho más antiguas que otras. A algunas lo que se les hizo fue, tomaron un vector viral. ¿Qué quiere decir esto? Un virus que haga catarro al chimpancé. Le modifican ese virus y le ponen adentro un gen de la proteína S. Esa proteína S que es como espícula que tiene el coronavirus, el que le pone así sus cachitos, ¿verdad? Como cabecitas de fósforo, les digo. Entonces, esas vacunas de ARN no nos ingresan ARN a nosotros, no entran a nuestras células. Esas moléculas de ARN lo que hacen es ingresar e instruir a nuestro sistema inmune, ¿sí? Para que nuestro sistema inmune reconozca esa proteína S y diga, ah, mucho gusto, proteína S, te conozco, te genera anticuerpos, genera memoria, células B, células T, células de memoria, y cuando la persona esté en contacto con el virus, no le dé de gravedad, porque diga, yo me recuerdo de ti, y entonces la conozca y le genere esa respuesta inmune, ¿verdad? Eso pasa con las de ARN. Las de vector viral, por ejemplo, las que llevaron un virus acá. En el caso de ARN mensajero, lo que hicieron fue encontrar el ARN mensajero. Voy a retirar esto de mi escritorio, perdón, que yo para el multitasking soy, pero no a ese nivel de tener varios mensajes a la mano. Entonces, en ese sentido, en las vacunas de ARN mensajero, reconocen el ARN mensajero, ¿verdad? Y lo copian, pero no es que le estén metiendo ARN a uno de otra persona. Copian ese ARN, ¿verdad? Y entonces ingresa a la célula, ¿verdad? Ingresa al organismo, pero no ingresa a nuestro ADN. Nunca entra a nuestro ADN, ni interfiere con nuestro ADN, ¿verdad? Solo instruye a nuestro organismo, ya sea por vector viral que adentro llega la proteína S, o ya sea por la molécula de ARN que instruye a nuestro organismo para que lo reconozca. Hay algunas de proteínas o fracciones de proteína S, como Novavax, que esta la veo muy bien, ¿verdad? Que es una buena vacuna. O la de vector viral, como por ejemplo la de Johnson, ¿verdad? Que utiliza un adenovirus. Johnson, Sputnik o Astra. No se puede mezclar Sputnik con Astra ni con Johnson porque Sputnik utiliza dos vectores diferentes, ¿sí? Uno 26 y uno 5. En cambio, los adenovirus de la AstraZeneca son los mismos en la primera y en la segunda. Por eso, en este momento, lo que sí están ocurriendo son ensayos para ver si es seguro y es eficaz mezclar esto, ¿sí? Y hay otros tipos también, me van a preguntar de virus inactivado, muchos tipos más que todavía no tenemos las de virus inactivados acá, pero para que lo tengan en cuenta, ya hay muchas vacunas de virus inactivados que nos colocamos, ¿verdad? Por ejemplo, influenza que nos ponemos mucho cada año,
y las conocemos. Ninguna vacuna tiene la potencialidad o la forma de infectarnos o enfermarnos. Esto que quede claro. Y digamos, bueno, ya nos estamos vacunando, ¿cuántos vacunados hay en el mundo? Y en cuánto, o sea, ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? ¿Hay normalidad? Siquiera imaginamos que en algún momento vamos a regresar a como la vida era antes. ¿Cómo logramos esa inmunidad de rebaño que se habla continuamente? Y si es ético que yo regrese a mi trabajo después de solamente una dosis. Esto, primero, una cosa y luego la otra. La inmunidad de rebaño o la inmunidad colectiva, que a mí me gusta más la colectiva, porque cuando dicen rebaño me siento como un rebaño, una oveja que sí, ¿verdad? Como que nos llevan del rebaño, ¿no? Esto es una decisión de vivir y aferrarse a la vida y decir, no, yo me vacuno porque no quiero morirme, no quiero quedar con las secuelas. Mucha gente que dice, no me importa morir y ya no voy a... Sí, pero el problema es que la COVID no solo lo mata a uno, ¿verdad, Jimena? O sea, que le deja unas secuelas. Yo conozco mucha gente joven que tiene unas secuelas de escalofríos, de dolor muscular, todos esos 3, 6 meses. Personal sanitario que con mucha dificultad para respirar todavía, cansancio, se fatiga, y con ejercicio respiratorio, gente sana que ha hecho daño pulmonar y que no se tenía enfermedades. Entonces, no solo por la mortalidad en ese sentido, pero la inmunidad colectiva, en Guatemala necesitaríamos 3 de cada 4 personas en el país vacunados. Esto lo que haría es que busca que pare la transmisión del virus en el país. Es decir, que se controle. ¿Por qué? Porque si las personas están sin vacuna, se infectan, continúa el ciclo, la pandemia no está controlada y hay infección, replicación. Con la replicación los virus varían y las vacunas pueden dejar de ser efectivas. Entonces necesitamos que la pandemia se frene, se pare, se controle. Entonces, si las personas tenemos la vacunación, más personas cuando nos dé COVID, si estamos vacunadas será algo leve y nuestra carga de infección probablemente será menor y esto va a ir llevando a menos casos de gravedad y nuestro país va a empezar a encontrar un control y va a haber más seguridad para la vuelta porque usted va a tener un entorno en el cual va a poder evaluar un relajamiento de medidas. Pero mientras estamos ahora, con las cantidades que no llegamos ni siquiera a los 2 millones de primeras dosis, que hay que decirlo, yo celebro que se vacune muchísimo, pero no llegamos ni a 2 millones de dosis. Únicamente 1/4 de millón tiene un esquema completo en el país. Esto no es vacunación que permita una seguridad para manejarnos. Entonces, en ese sentido, la pandemia se va a ir diciendo adiós a la pandemia cuando tengamos por lo menos un 70% de protección en la comunidad. Entonces, yo apelo muchísimo a las autoridades a que agilicen esa vacunación. Necesitamos que se vacune esa cantidad de gente para que se pueda establecer otras actividades que hemos dejado de lado, porque hemos desatendido muchas cosas por estar en COVID. No solo la gente que está cansada ya de las medidas, mucha gente dice, ¿para qué me voy a vacunar si voy a tener que seguir utilizando la mascarilla y las medidas de protección? Bueno, básicamente para no enfermar de gravedad y no morir. Pero hasta que no tengamos a la gran mayoría de población vacunada, no vamos a poder tener una seguridad. Entonces, en ese sentido, por este lado, ¿es ético o no volver a trabajar con una dosis? Aquí yo quiero que se evalúe cuál es el riesgo de la persona. Nuestro equipo sanitario, al menos en el hospital, las personas que son de resguardo todavía no han vuelto, ¿sí? Ya tienen su esquema completo. ¿Es ético exigir a esta población que regrese cuando tiene mayores de 60, tiene comorbilidades y es un hospital que tiene pacientes COVID? Yo como lo veo es que mientras no esté controlado, se tienen que mantener en resguardo, pero ¿quién le sustituye a estas personas? Porque el ministerio tampoco es que haya conseguido gente para sustituir. Luego vamos a lo privado. Si no hay condiciones para manejarse correctamente o minimizar el riesgo,
es exponer también a las personas, porque ¿cuántos de los lugares o las empresas tienen lugares para comer ventilados? Un jardín o un espacio donde se pueda comer ventilado, ¿verdad? O un espacio donde no tengan que comer todos hacinados en cubículos. Recuérdense que el riesgo en esos sitios donde se está hacinado es me quito la mascarilla y estoy al lado de alguien que podría estar contagiado o en un sitio. Y eso ha pasado en los gimnasios. Ha habido muchos brotes en países donde ellos sí tienen una buena vigilancia epidemiológica y rápidamente hacen un rastreo de controles, pero aquí casos y controles, conseguir una prueba es muy difícil porque los laboratorios móviles todavía no se han implementado en horarios y en cantidades suficientes para dar respuesta. Y hacer un PCR es costoso. Hay que pagar para hacerlo. Y no todas las empresas corren esta prueba o el gasto incurre uno en esta prueba. Entonces, en ese sentido, yo hago un llamado a la responsabilidad de los empleadores, ¿verdad? Gestionar sitios y ambientes donde se minimice el riesgo y pues poner por turnos que vayan a comer a sitios donde puedan estar ventilados. Las personas no podemos todavía comer en grupitos como hacíamos antes. Aquello de nos vamos a comer, vamos todos y 3, 4 y aquello alegre donde uno se hacía el picoteo y comidita y platicar. No es seguro todavía hacer esto, ¿verdad? Aunque estemos vacunados porque tenemos burbujas diferentes. ¿Y qué pasa con la mezcla de vacunas? Me vacuné de COVID, ¿me puedo vacunar con la influenza? ¿Hay algún problema con recibir otro tipo de vacunas mientras esté vacunado o no? No, no está contraindicado y hay recomendaciones de que se puede hacer, pero yo siempre pregunto, ¿puede posponer esa vacunación? Es muy necesario que la coloque el mismo día, porque, es decir, si estamos hablando de una neumococo y una influenza, pues sí, la puede colocar el mismo día, una viral y una conjugada, ¿verdad? Pero si usted puede posponer esa vacuna para 2 semanas después, si es por ejemplo, un seguimiento de su segunda o tercera dosis de hepatitis B, no pasa nada con posponerla 2 semanas. Pero aún la Academia Americana de Pediatría ha sacado y ha dicho que no se posponga ninguna vacuna y que se aproveche que están llevando al niño a vacunar. Así es que no está contraindicada en ese sentido. Y vamos a tener que vacunarnos anualmente. O vamos a tener que una vez al año, cada cierto tiempo, revacunarnos contra el COVID. Hasta ahora no lo sé. No hay información que nos diga que va a tener que ser así. La investigación sigue su curso. A día de hoy no se recomienda un refuerzo. Claro. La evidencia lo que nos está hablando es de que los anticuerpos de las personas que han sido vacunadas en los primeros grupos aún está potente. Entonces, yo aquí llamaría muchísimo a la calma a la población. Es como, vamos con datos basados en la ciencia, en la evidencia que vamos teniendo. Esto no es algo que debamos tomar a la ligera. Me lo preguntan mucho, me dicen, doctora, yo voy a ir y me voy a colocar esa, o sea, no lo recomiendo, no lo recomiendo porque vamos a tener complicaciones innecesarias ante una acción de automedicación que no tiene sustento científico y que ninguna agencia en este momento lo recomienda. Incluso FDA, cuando Pfizer habló de preparar una tercera dosis, que está muy bien, que países que tienen los recursos empiecen a plantearse si lo van a requerir. Pero FDA, incluso Fauci, ¿verdad? Lo ha dicho así. Muy bien, pero hasta el momento, o sea, sigan sus ensayos, vamos los pendientes, pero hasta este momento la evidencia es que los esquemas completos son de 2 dosis y de una dosis de Johnson, una dosis. Y tenemos muchísimas preguntas sobre COVID, contagio, cuidados de COVID. Pero la verdadera pregunta, doctora, es ¿hasta cuándo tiene usted tiempo? Porque yo siempre estoy pendiente de los horarios de las personas y como hemos resuelto la mayoría de preguntas sobre vacunación, queda más en usted, ¿verdad? Si proseguimos a hablar de COVID como tal, como enfermedad, porque todavía siguen habiendo muchos mitos, muchas dudas sobre cómo cuidarnos y qué hacer. Sí, voy a englobar una respuesta de cómo cuidarnos, pero alguien aquí en el Instagram que estoy en live me preguntan si puedo preguntar, que la pregunta es Spike.
La proteína spike, esa espícula, esa proteína S, esa es la proteína diana o la proteína clave sobre la cual todas las vacunas hoy en día se basan. Y es en la que confiamos que el virus no sea tan listo como para modificarlo, porque si lo llega a hacer, se nos vendría muchísimo cuesta arriba la eficacia de las vacunas. El virus es como una rueda, ¿verdad? El virus es así, digamos por decirlo así, redondo, y tiene unas espículas así como hilachas, ¿verdad? Como heces, proteína S de spike, ¿verdad? Y esas como heces, esas así que las tiene, que son esas como cabezas de fósforo, esas son las proteínas S. Y hacia eso es como el virus, los coronavirus y el SARS-CoV-2, eso lo identifica. Hacia eso van enfocadas las vacunas que tenemos hoy en día. Eso es lo que sabemos. Y luego lo que me preguntaba Jimena, recomendaciones de prevención. Yo siempre insisto, las medidas epidemiológicas en el país son mínimas o nulas e inefectivas. Tenemos un semáforo COVID que no funciona. Tenemos un país con 250 municipios en rojo y sorprendentemente la ciudad capital, que es el epicentro de la pandemia, en Guatemala, está en naranja. ¿Por qué? Pues no me pregunten por qué, porque yo ese semáforo siempre lo coloco como torcido, porque para mí ese semáforo nunca fue recto. Fue un semáforo loco, ¿sí? Permisivo desde el rojo, permisivo igual naranja, igual el verde, que vamos, que no funciona. Pero, ¿qué es lo que pasa? No tenemos medidas epidemiológicas tratando de parar esos contagios. Las medidas van un poco más a lo enfocado, a la que no manifestemos, que no nos juntemos, porque si se fijan, pone como no se limitan las reuniones al aire libre, pero ¿y las reuniones al aire o sea, adentro qué? O sea, no, hay cosas que individualmente podemos hacer, aunque las personas o las autoridades no nos digan, para resistir, porque es lo que hay, que son vigilar nuestro riesgo individual. ¿Dónde me quito la mascarilla? Intente quitarse la mascarilla únicamente con su burbuja. Y si lo tiene que hacer con alguien que no sea su burbuja, esté seguro que esa persona está resguardada en casa y está tomando las precauciones como usted. Pero esté seguro, porque mucha gente lo que pasa es que en esa burbuja donde se encuentra, hay alguien en esa burbuja que sale y que algunas veces esa persona se descuida, ¿verdad? Es decir, sale y rompe la burbuja de donde está y entonces usted viene a reunirse con alguien de esa burbuja rota y ahí usted se le filtra esa burbuja que usted tenía encerrada en su casa. ¿Cómo podemos controlar eso? Lo más importante es que el país baje los contagios, pero mientras eso pasa, controlemos nuestra burbuja. Que no, que yo tengo que reunirme porque tengo que ir a ver las cuentas, porque me lleva la contabilidad, que tengo que ir a ver cómo lleva esto. Pues perfecto, pues vaya, pero no se quite la mascarilla. Esté ahí, hágalo en un sitio ventilado, ¿verdad? Al aire libre. Entonces minimice su riesgo. Higiene de manos, lugares ventilados, ¿verdad? En ese sentido, esa sería mi recomendación. Si me preguntan, ¿cuándo vamos a tener que dejar de hacer esto? Cuando los índices de positividad bajen por lo menos al 5%, y ahorita andamos súper altos, y que tengamos una inmunidad colectiva de por lo menos un 70%. Vamos a tener que hacer un live de COVID, porque hay también muchas dudas en ese sentido, pero hoy teníamos la intención de resumir las preguntas para vacunas concretamente, ¿verdad? Porque queremos que la población tenga y saque mucho las dudas de la vacuna. Hay mucha desinformación, ¿verdad? Como basada en cosas que no tienen fundamento. Insisto, porque me lo preguntan mucho, es que puede ser que ya no haya más vacuna y yo tengo 4 semanas, ¿será que mejor me la pongo? No se estrese, espere esas 8 o 12 semanas para aumentar inmunidad. Me dicen, no, es que si no se va a acabar. Hay unas formas en las que van a entrar más vacunas, han dicho que van a entrar desde México. Hay en el país vacuna Moderna, que también es intercambiable con AstraZeneca, es decir, no haga cosas que no valen la pena hacer por la desinformación o porque tiene miedo o incertidumbre válida, porque yo no estoy diciendo que no tiene valor, claro que sí,
Es una incertidumbre bien fuerte, ¿verdad? Comparta esta información con sus conocidos, con su círculo. Si a usted le vacunaron bien fácil a donde usted fue, mándelo a Alma, y Alma ahí, la base de datos la arma, ¿verdad, Alma? ¿Verdad? Ahí Jimena y el grupo de Alma lo monta y lo sube a las redes. Y esto no lo dejemos de hacer, que eso es hacer comunidad. Y eso hay que hacerlo, porque eso es lo que tenemos que hacer. Aquí nosotros tenemos este evento en Zoom, ¿verdad? Y solo una de las personas que se quedó tenía una pregunta y tenía que ver con la dexametasona, que ha leído que es mala para síntomas leves, pero que a su pareja se la recetaron por 15 días. Ella no sabe si suspenderla o si seguir con el tratamiento, que también tiene ibuprofeno, acitromicina, ¿verdad? ¿Qué hay? ¿Qué pasa con todos estos medicamentos que se están, que se están dando a las personas y los efectos y los estudios y los artículos que se hablan? Y yo quiero hacer un llamado acá. Realmente las autoridades no atendieron la evidencia científica que hay para la medicación. Ese combo cajita feliz, ¿verdad? Que yo les digo, esto no es solo un placebo, porque un placebo no le hace daño. O sea, a usted le dan algo que diga, bueno, tómese un dulce, ¿verdad? Y usted dice, bueno, me lo chupo, pero si usted es diabética, si usted no tiene indicación para tomar ese dulce, usted no lo debería de consumir. Entonces estamos haciendo unas recomendaciones basadas no en ciencia. La ivermectina no funciona en los casos leves, moderados, ni severos, ni profilaxis. No funciona. Lo dice la ciencia, no funciona. Tomar ibuprofeno, tomar acitromicina no está indicado. El virus es un virus, como un virus del catarro, como un virus de la influenza. No tiene nada que ver un antibiótico porque no mata ese virus. La acitromicina es un antibiótico, ¿sí? Cuyo mecanismo de función es actuar sobre un ribosoma de la bacteria. Entonces, no tiene ninguna indicación, ya han salido muchísimos estudios, ¿verdad? Y los grandes que han demostrado que no funciona. Pero en cambio, acitromicina sí genera resistencias antimicrobianas. Y si usted está utilizando, cualquier persona está utilizando un antibiótico innecesario, lo que va a suceder es que cuando de verdad necesite un antibiótico como este, su cuerpo ya tenga resistencias a esto. Entonces, las vacunas, en ese sentido, sabemos que funcionan y son seguras por la ciencia, pero la ivermectina, por ejemplo, acitromicina, que el ibuprofeno, que esto no, claro, si le duele el cuerpo de COVID, si le duele las articulaciones y el acetaminofén no le hace, porque hay gente que le pasa eso, que no le hace efecto el acetaminofén, porque a uno le pasa, ¿verdad? Entonces va a necesitar un antiinflamatorio más potente, un naproxeno, un ibuprofeno, un diclofenaco, pues si su médico se lo prescribe con prescripción porque a usted no le está haciendo efecto, pues sí, tómelo para eso, pero no se lo automedique sin síntomas. Y los esteroides los dejé de último, porque los esteroides en enfermedad grave, hospitalizado, con bajada de saturación, en esos pacientes sí funciona el esteroide, pero no funciona en los que están en casa, ¿sí? No funciona para los que tienen cuadro leve, para ellos no está indicado y sin embargo sí podría afectarle y subir el azúcar a la gente que tenía predisposición a subirla, sí le predispone a infecciones. No me han preguntado por el hongo negro, no sé si preguntaron, Jimena, pero sí predispone al descontrol de la diabetes, que luego nos lleva a infecciones fúngicas, como infecciones como mucormicosis, que les encanta la diabetes mal controlada. Y una de las causas de complicación, de descompensación de diabetes es el abuso de los esteroides. Muchos colegas, muchas personas automedicándose esteroides cuando no está indicado. Y hay otras causas, otros efectos que dan los esteroides, da confusión, da alteración conductual, del sueño, del azúcar, cortisol, es decir, hay muchísimas cosas, ¿verdad?
Y esta persona que lo pregunta, que ya lleva 5 días, pues ya terminó su tratamiento porque las citromicinas se las dejan por 3 o 5 días. No tiene indicación. Siempre individualizar. Si no, la dexametasona en este caso que lo pregunta, hay que ver si no tiene oxígeno, si no tiene desaturación, no tiene indicación, ¿verdad? Y hay que detener ese ciclo de fármacos que no están indicados, ¿sí? Haciendo referencia al hongo negro, doctora Nancy, sí nos habían preguntado, y era si una persona diabética tiene un esquema completo de vacunación contra COVID, si se contagia, si todavía le puede dar el hongo negro. Sí, porque la vacuna no le protege para el hongo negro. La vacuna lo que le protege es para que para que no se infecte de COVID. Pero en ese sentido, lo que yo le quiero decir a la población es que la vacuna no tiene nada que ver para que le dé mucormicosis. Entonces, quizás rapidito quisiera decir que la mucormicosis hay de varios tipos. Puede ser la infección en los senos paranasales, se puede ir al cerebro, pacientes que no tienen control de diabetes o que les han trasplantado órganos, ¿verdad? Estos pacientes pueden tener incluso mucormicosis en los pulmones, puede haber también en la piel, ¿verdad? Y gastrointestinal, puede haber diseminada. Entonces, mucormicosis no se previene por la vacuna, pero la mucormicosis asociada a COVID, sí, porque usted está controlado, no le da COVID, entonces la mucormicosis asociada después de que se descompense no va a pasar porque no, esperamos que no se descompense de COVID. Muchas gracias, doctora. Y nos están llegando un montón de preguntas adicionales en diferentes redes, ¿verdad? Dudas con respecto a la Sputnik, otra vez. Si esta no está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, ¿por qué sí es recomendable ser administrada en Guatemala? ¿Perdone? Si la Sputnik como vacuna no está reconocida por la OMS, ¿por qué sí es recomendable administrarla en Guatemala? Es que la vacuna de Sputnik tiene ensayos publicados con eficacia y seguridad en los ensayos que ha producido, ¿sí? Y hasta el ensayo de fase 3 tiene una eficacia del 91.7% para todas las formas de COVID-19 con un perfil de seguridad correcto. Argentina es uno de los países que más ha contado de datos, ¿verdad?, respecto a la vacuna Sputnik. ¿Por qué se está administrando en Guatemala? Porque tiene un registro sanitario en varios países, no cuenta con la calificación todavía de la Organización Mundial de la Salud. 3-4 de marzo ingresó la evaluación al grupo de la OMS, ¿verdad?, que revisa esto, y aún no han sacado ese dictamen para el listado de calificación de la Organización Mundial de la Salud. Pero así hay 6 vacunas, ¿verdad?, que lo tienen. Y el resto, hay muchas que se están utilizando ahora, como lo expliqué al inicio, ¿verdad? Y que están esperando esa calificación de la Organización Mundial de la Salud. Quizás la pregunta iba un poco por el carnet, ¿verdad? Para viajar, de eso no les puedo dar información porque a nivel mundial también se maneja una política, ¿verdad?, de salud, pero es un poquito más orientada hacia la política. No es porque la vacuna no tenga evidencia de que funciona, sino que pues por razones políticas habrán países que van a decidir cuáles son las que van a aceptar o no. Pero ahí yo lo que pediría, ¿verdad?, es siempre estar con el carnet de vacunación, porque lo que se busca es que el esquema esté completo, ¿verdad? Una vez el esquema esté completo de vacunación, es lo que nos protege. Aquí tenemos audio. Sí. Y no sé si usted quisiera resumir, ¿verdad? En general, las dudas que usted recibe continuamente todos los días de su vida, a toda hora, en un mensaje hacia cómo cuidarnos entre nosotros, por qué es que hacemos todo esto, ¿verdad? Todo el desorden que ha habido, la falta de información, los grupos en las áreas rurales que no tienen acceso a la misma información ni tampoco a las mismas vacunas ni centros. ¿Cómo podemos cuidarnos los unos a los otros? Sí, yo la verdad es que le diría a las personas que están atentas ahorita o aquí escuchando, es realmente difícil, ¿verdad?
en el país no contamos con tanta información como quisiéramos, ¿verdad? O de calidad, o que realmente llegue. Hay muchos canales de información que muchas veces se encuentran atropellados o que no llegan. A mí me tocó como presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas la pandemia. No me esperaba, la verdad, tener un año, y ya vamos para 2 años, ¿verdad? Tan movido, y en ese sentido. Yo como lo veo es de que este tipo de información a través de redes sociales, lo que busca, Jimena, es cerrar esa brecha comunicacional. Estoy totalmente de acuerdo en que no llega hasta donde generalmente es más difícil llegar, ¿verdad? Estoy de acuerdo, no es en el idioma que toda la mayoría de personas en el país habla, pero a mí me alegró. Estaba buscando el nombre de un user, de un usuario de Twitter, doctor sin doctora, no sé, no me acuerdo el nombre del doctor, que otro día me citaba y me decía que en su aldea donde estaban, Alta Verapaz, ya habían llegado, no me acuerdo si eran 2, es que estaba buscando el tweet, pero ya no pude. Y él le decía, a mi aldea llegaron hoy a inscribirse 2 personas, decía, porque habían escuchado a la doctora Sandoval que les dijo que se fueran a inscribir, y que habían caminado hasta donde él está, porque solo ahí había teléfono satelital. Y que sonaba como en mi lucha, ¿verdad? Así como todos los días, y de aquí que venga la vacuna, qué difícil, ¿verdad? Que llegue hasta ahí. Entonces yo le decía, a mí no tienen idea el día que me hizo esta persona, porque yo dije, como decimos en Guate, puchicas, ¿verdad? O sea, como, ¿cómo llegó? Pues yo no sé, porque ese día di varias actividades de radio y en Zoom, y eso es lo que tenemos que generar, que llegue hacia los sitios de boca a boca, ¿verdad? Los registró y estoy esperando ansiosamente que me mande las fotos de cuando aterrice la avioneta del ejército ahí con las vacunas para esa comunidad, ¿verdad? O las fotos de cuando se vacunen, y así es como hacemos comunidades, como yo lo pienso. No es desde ningún afán de nada, porque Alma sale una reunión en redes, así es como les conozco, y esta es la primera serie de la temporada. No sé cuántas temporadas van a haber, Jimena, pero yo estaré muy pendiente de las siguientes capítulos, porque todos van a ir enfocados a socializar y a dar información. Y por eso es que queremos que la gente traslade esa información. De lo que escuchen acá, se informen, busquen canales de información y lo trasladen hacia los sitios donde se mueven, porque al final exigimos una campaña incluyente, sencilla, clara, transparente, y no la vemos todavía, ¿sí? No la vemos, pero no nos podemos quedar sentadas esperando que eso pase sin hacer nada. No podemos. Algo estamos tratando de hacer, y yo me siento contenta de que algunas personas se hayan conectado y que hayan mandado sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Definitivamente hay muchas dudas, no da tiempo de leer los mensajes directos, por eso es que los pedimos que los enviaran a un registro, porque no da tiempo, ¿verdad? Y los que se enviaron, pues creo que las respondimos, y si no, pues seguramente habrán otras oportunidades y otros capítulos, y a la población le digo que no tenga dudas en vacunarse. Tomemos las herramientas que tenemos, ¿sí? Las vacunas son seguras, son gratuitas, no es fácil vacunarse, perdón, se me cayó esto. No es fácil vacunarse, porque no es fácil, es bien difícil, hay que llegar muy temprano, hacer muchas horas, lo sé porque la hice con mis padres. En la primera fueron 12 y en la segunda ellos hicieron otras 8 o así. No ha sido fácil, pero hay que hacerlo, porque para nuestros seres queridos, para los que no queremos también, para toda la gente, la comunidad, las vacunas nos hacen más iguales, y acceder a ellas, eso es lo que necesitamos. Entonces hay que insistir para que nos llegue de la misma manera, no solo en la región metropolitana, no solo en los centros comerciales acá,
que lleguen a los lugares donde realmente la población necesita, ¿verdad? Y eso es lo que yo les invitaría a la población. Nos cuidemos, insisto, cuidémonos porque COVID está bien descontrolado. Hoy salieron menos de 1,000 casos, yo no lo creo, no creo que eso sea así. Han venido saliendo 3,000, fin de semana bajaron las pruebas y bajaron menos de 1,000. Ayer, los últimos datos, no sé si me los dice exactos, pero solo vi que decían menos de 1,000 casos y menos de 5,000 pruebas. Nos faltan todavía un par de semanas para poder esperar ese aplanamiento y yo pido a la población que se cuide mucho y que se vacune para tener menos riesgo de enfermedad grave y mortalidad. Yo le agradezco a usted, doctora, por su tiempo, por sus ganas, porque está informándolos a todos desde todas sus redes sociales, desde todos sus canales. También les agradezco a todos los que nos acompañaron, que están viéndonos en vivo en YouTube, en Facebook, en Twitter. Cualquier duda que ustedes tengan de los centros de vacunación de COVID y lo que quieran, nos pueden escribir a nosotros también en Alma, en cualquier red social, y les vamos a estar respondiendo absolutamente todas sus preguntas. Es muy importante que sepamos, por ejemplo, el documento que hemos estado socializando está basado en ustedes, en las personas que están en los centros vacunándose y que nos dicen, ahorita están vacunando este es el horario, mañana van a estar abiertos. Por eso lo actualizamos todos los días, porque todos los días está cambiando, ¿verdad? Hay problemas en burocracia, hay problemas en administración, hay problemas en logística, pero unidos, informándonos mutuamente, podemos lograr verdaderamente llegar a disminuir las muertes, los dolores, en verdaderamente tener una mejor vida y una mejor calidad de vida para tomar mejores decisiones. Así que le agradezco muchísimo a la doctora, esperamos tenerla en más espacios y esperamos poder socializar toda la información que hemos tenido hoy en pequeños posts, en pequeñas notas para que esta información se mueva más rápida. Así que con sus preguntas, ustedes también nos están dando a nosotros muchísimo material para trabajar, para poder resolverlas. Así que les agradezco a todos por su tiempo y recuerden que estamos aquí para servirles. Gracias, Jimena, y a ustedes también por ese enorme esfuerzo. Siempre hay mucha gente que dice como, sí, canales oficiales, pero esto es hacer comunidad, informarse desde la gente que está a pie, llegando a los sitios. Eso no, eso es como yo vine aquí, me trajeron, aquí me dijeron, eso es lo de a pie, lo que realmente cuenta. Y yo siempre les digo a los pacientes, se lleva su constancia, se lleva su receta a donde le digan que está vacunando y no se mueva de ahí hasta que lo vacunen o le den número para el siguiente día. Exijan su vacuna, nos hace más iguales y es un derecho esa vacuna. Y gracias por ese esfuerzo, que es un enorme esfuerzo. Yo no sé cómo pueden hacer esto, ¿verdad? Porque hay muchísimas solicitudes. Yo la verdad es que no da tiempo para responder y todos los DMs que llegan, pero ustedes, la verdad es que son un equipo que lo están haciendo muy bien. Entonces, esperar su segunda dosis, no mezclar, no inventar esquemas, no colocarse refuerzos si no hay indicación y seguir alimentando estas redes, ¿verdad? Y así que muchísimas gracias por estar acá y por aguantar este tiempo. Muchísimas gracias. Aquí le voy a dar por terminado el live. Así me quedo platicando con la doctora unos minutos y pues esperamos que en cualquier momento saben que